Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Tenemos ante nosotros un tema de actualidad, la contratación pública autonómica y, en concreto, la subcontratación. Voy a ser breve en mi intervención, puesto que aquí ya se habló prácticamente de todo en relación con este asunto, incluso de prácticas colusorias, con lo cual considero que es importante y las medidas de control en este sentido también deberíamos de analizarlas y tenerlas en cuenta por parte de la Administración del Principado de Asturias para evitar este tipo de prácticas colusorias. Pero la importancia o la relevancia que tiene este tema de la contratación pública es tal que a nadie se le escapa a estas alturas, cuando tenemos infinidad de casos de corrupción ligados a la contratación. Y en este caso concreto, en el del Principado de Asturias, pues acabamos de citar esta mañana el caso Marea o también el relativo a la trama del cable. Caso Marea, que por cierto se encuentra actualmente en la prensa y se encuentra en la prensa porque está atravesando ya la fase judicial. Desde esta Cámara se llevó a cabo, como también se dijo, pues una comisión de investigación en relación al caso Marea, de la que se extrajeron pues una serie de recomendaciones que se trasladaron a la Administración del Principado de Asturias para lograr una gestión mucho más sana de esa actuación de la Administración del Principado. A la Sindicatura de Cuentas también se le transmitieron con el fin de conseguir que se elaborase un informe que se llevó a cabo y, por cierto, informe que fue demoledor, y también se remitió al Tribunal de Cuentas. Si bien de la Administración del Principado de Asturias, pues el caso que se hizo en este Parlamento fue pues el habitual, no se hizo ningún caso. Hoy la Comisión del HITPA o la Comisión del Cable, como la queramos denominar, también está en marcha y de ella pues saldrán las correspondientes sugerencias, las correspondientes recomendaciones dirigidas a esa mejor gestión de la Administración del Principado para evitar corrupción, corruptelas u otro tipo de prácticas de esta naturaleza. Porque no perdamos de vista una idea clave. Y es que, al contrario de lo que decía una ministra socialista hace años, y era que el dinero no es de nadie, nosotros, los asturianos en general, los españoles en general, todos creemos que el dinero es de todos. Y porque todos pagamos con nuestros impuestos. Zapatero en España o el Partido Socialista aquí en Asturias dejaron las arcas llenas de facturas sin pagar, generando un déficit desmedido del 9% aproximadamente en el año 2011 a nivel nacional. Por tanto, el tema del pago a los contratistas, subcontratistas, en los plazos legalmente establecidos constituye un elemento esencial que aparece reflejado en esta proposición no de ley. Y que ante esas circunstancias, ante esa situación en la que el Gobierno del Partido Popular se encontró cuando llegó a Gobierno la pasada legislatura, el Gobierno nacional, pues decidió poner en marcha pues una serie de medidas que tratasen de poner freno a esta situación, luchar contra la morosidad, evitar que grandes contratistas pudiesen abusar de los subcontratistas, y todo ello con el fin de evitar ese grave daño que se estaba provocando sobre la economía y, en concreto, sobre la cadena de impagos que comenzaba ya en las propias administraciones públicas. Por lo tanto, desde el Partido Popular, a nivel nacional, se aprobaron una serie de leyes o de medidas, planes de pago a los proveedores, a las comunidades autónomas, fondo de liquidez autonómica, la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y también, en general, la lucha contra la morosidad. Y todo en beneficio de nuestro sector empresarial, de las pequeñas y medianas empresas, más en concreto por una especial preocupación que hacia ellas tienen, dada su debilidad o sus dificultades de enfrentarse al mercado, a las administraciones públicas en materia de contratación. El Partido Popular, con la puesta en marcha de estas políticas, ha conseguido así reducir la morosidad de las empresas, no solamente a nivel del sector privado, sino también a nivel del sector público, y ha conseguido reducir los periodos medios de pago. Esta proposición no de ley, esta iniciativa, no hace más, o podría resumirse en que se cumpla la ley. Porque lo que ocurre es que repetir continuamente esta cantinela día sí y día también resulta un poco aburrida, pero bienvenida sea porque nos encontramos con un Gobierno que es incapaz de cumplir la ley. Y, por lo tanto, también hay que tener en cuenta aquí, y esta proposición nos debe hacer reflexionar, que necesitamos iniciativas de este tipo para que la ley sea cumplida, para exigir el cumplimiento de la ley cuando no debería de ser así. La normativa de contratación pública prevé la posibilidad de que el adjudicatario de un contrato subcontrate con terceros el cumplimiento de una parte del mismo, y este mecanismo, cuando se aplica correctamente, constituye una fórmula muy adecuada e incentivadora del papel jugado con las pequeñas y medianas empresas. Lo que no estábamos de acuerdo en esta proposición no de ley, y por eso presentamos una enmienda, era que asumir el último apartado del punto quinto, en la medida que a fecha de hoy, vuelvo a repetir, suponía una vulneración de la legalidad vigente. Ya se comentó aquí, se comentó por el portavoz que la presentó.
Y es que la propia directiva de 24/2014 pues dejaba un cierto margen de actuación a los distintos Estados miembros y, en nuestro caso, en el caso de España, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no lo reconocía, tampoco el anteproyecto de ley, y el dictamen del Consejo de Estado en relación a ese anteproyecto de ley pues ratificaba este aspecto, que no se reconociese este punto. De forma que, con la enmienda transaccional, pues estamos solventando ese problema, este inconveniente, dejando así abierto este aspecto pues a una futura regulación. Por lo tanto, y bueno, vuelvo a reiterar lo que ya se desprende de lo que ya dije, vamos a apoyar la iniciativa. Gracias. Gracias, señora Ramos.